en Colosenses, en el capítulo 1, verso 9 al 12, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Palabras de Pablo dirigida a los habitantes de Colosas, pero que hoy para nosotros tienen un sentido muy claro dentro de lo que ha sido esta línea de pensamiento que hemos venido desarrollando desde el momento en que nos introducimos un poco a la vida de José, del esposo de María, del padre terrenal de Jesús, en donde hemos venido descubriendo diversas formas de poder encontrar cada una de las facetas de la vida de José. Pero sobre todo, en medio de ese ejercicio, hemos estado encontrando también la manera como Dios pone ese ejemplo para hablarnos a nosotros hoy día de las cosas que debemos de considerar y de la manera como nosotros deberemos de actuar, siempre ligados hacia un punto esencial. Dios envía un ángel, se presenta a José y le comparte su plan, el plan en el cual está directamente involucrado José. Y le pide algo que para nosotros podría ser un punto muy simple y sencillo dentro de esta historia. Recordemos un poco esta escena en la cual vemos a ese ángel que en sueños se aparece a José y simplemente le aclara sus pensamientos. José para ese momento quería simplemente abandonar a María en secreto por la circunstancia que él se entera y todo lo que había pasado. El ángel se presenta y le dice: José, yo sé que tú tienes pensado hacer esto, pero te pido que no lo hagas. Por el contrario, mi exhortación y mi instrucción dentro del plan de Dios, simplemente te comparto esta situación. Recibe a María como mujer, está con ella, recibe ese hijo que viene en su vientre porque del Espíritu es engendrado, y pon su nombre Jesús, que significa el que salvará a su pueblo. Entonces esa parte la entendemos y entonces nosotros nos ajustamos hacia lo que sería simplemente el ser obediente hacia ese llamado. Y de alguna manera, pues nos damos cuenta que José lo hizo. Lo hemos hablado durante estas últimas semanas, ya varias, acerca del tema. Pero el punto específico es: ¿qué tendríamos que hacer cada uno de nosotros para poder estar viviendo dentro del plan de Dios? Simplemente enfoquémonos hoy hacia lo que es nuestra vida personal, nuestro hoy. Cada uno de nosotros hemos sido visitados también por el Espíritu. ¿Por qué? Se ha demostrado a través de un amigo, a través de una publicación, algún tipo de lectura, una película, o simplemente, como dice la palabra, el voltear a ver el firmamento y darnos cuenta de la grandeza de las cosas creadas por Dios, nos llevan a tener esa reflexión acerca de esa relación cortada entre Dios y los hombres, y esta oportunidad y ese llamado en el que el Señor nos pide que volvamos a una relación personal con Él. Tomemos en cuenta un punto específico dentro de nuestra vida que se puede asemejar mucho a ese momento en el cual José es visitado por el ángel y se le comparte lo que Dios tiene como esta voluntad hacia él. Ya le dice simplemente: no dejes a María, tómala como tu mujer, recíbela y pon al hijo que está en su vientre como nombre Jesús. Y podríamos quedarnos ahí en esta parte en la que él recibió ese llamado, lo aceptó, fue obediente y simplemente dejó que las cosas pasaran hacia adelante. Para nosotros, hoy en día, el llamado inicial es simplemente al reconocimiento de que por nuestras capacidades, por nuestras obras y por todo lo que nosotros podríamos realizar, estamos imposibilitados de llegar a tener una relación personal con Dios nuevamente. Así que el llamado que se nos hace es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, para que a través de esa aceptación nosotros tengamos ya también un canal para poder rehacer nuestra relación con Dios a través de Cristo. Probablemente para muchos de nosotros el resultado ha sido lo que conocemos:
aceptamos ese llamado y entonces hoy nos consideramos seguidores de Cristo o, como algunos nos llaman, cristianos o creyentes. Si todo confluyera hacia ese punto nada más, entonces estaríamos bajo una circunstancia que nos podría poner un ejemplo tal vez muy similar al que en su momento tuvo José. Pero cuando leemos la palabra un poco más adelante, hay cuestionamientos que se le hacen directamente a ese propio Jesús ya estando en la tierra. Los fariseos, para tratar de poner el dedo siempre en la cara de Jesús, tratar de molestarlo, hacer que de alguna forma se enganchara en un debate o señalarlo como un fraude en medio de todo esto, en algún momento de ese tiempo en el que él está en la sinagoga enseñando, alguien pregunta y simplemente dice, ¿qué no es ese el hijo del carpintero? Y entonces nos damos cuenta que en el camino de José no simplemente aceptó recibir a María, no simplemente aceptó ponerle por nombre a ese niño Jesús, sino que asumió el papel que le tocaba dentro del plan divino de Dios en cuanto a la crianza y la vida de Jesús. Él se asumió como papá, con todo lo que sabemos que esto pudo haber conllevado, el hecho de amarlo, de soportarlo, de cuidarlo, de proveerle, de muchas cosas que estuvieron implícitas en ese mismo llamado. Y entonces la pregunta para nosotros es en ese mismo sentido, ¿cómo podríamos estar seguros que estamos viviendo dentro del plan de Dios? Que no nos quedamos simplemente atorados en la entrada, en la aceptación de esta invitación que nos hace de recibir a su Hijo como nuestro Salvador. Y en medio de todo esto, bueno, la reflexión debe de iniciar en un punto claro, viviendo dentro del plan de Dios. Consideremos a José. Él respondió positivamente a la instrucción del ángel, recibió a María como su mujer y llamó al niño Jesús. Eso lo entendemos todos porque está implícito en la palabra. Son unos cuantos versículos que nos dejan ver que eso sucedió. Pero en el fondo, la cuestión es el preguntarnos qué realmente significó lo que en su momento decidió hacer José. Imaginémonos un escenario que no pasó. Pero bueno, ¿qué habría sucedido si José se hubiera quedado solo ahí? En el punto de, ok, para que no haya críticas, para que no pase nada, recibo a María, me soplo el tiempo que tengo que estar ahí, el niño viene, lo nombro Jesús, porque así es como lo pide el ángel, pero no hago absolutamente nada más. Me quedo ahí, sentado, como simple espectador de lo que pueda venir. Finalmente, si es el Hijo de Dios, bueno, pues Él se encargará de sustentarlo, soportarlo, crearlo, instruirlo y todo lo que debe de haber encima. La realidad es que no sucedió así. Y nosotros podemos agradecer que José aceptó el llamado de Dios y asumió completamente lo que significaba ser el padre terrenal de ese niño. El punto hacia nosotros sería el mismo. ¿Cómo podríamos de alguna manera estar realmente viviendo dentro del plan de Dios? Y no simplemente asumiendo un momento en nuestra vida en el cual probablemente por emoción, probablemente por coerción o probablemente por una respuesta real a una necesidad espiritual, dijimos sí a la invitación del Señor, pero nos quedamos simplemente ahí, sentaditos, tranquilos, sin hacer absolutamente nada. Al fin y al cabo, pues este es el punto de la cuestión. ¿Te has preguntado después de estar salvo, cuál es el próximo paso que debes dar? ¿Acaso solo debes asistir a la iglesia y esperar hasta ir al cielo? Esa es la postura en la que Dios nos pone a cada uno de nosotros y esto crees que es la parte sustancial acerca de nuestro llamado a recibir a Cristo. Si fuera de esa manera, comparándolo con la historia de José, pues repito, él simplemente hubiera hecho eso, recibió a María, esperarse el tiempo necesario, finalmente él ya estaba desilusionado de lo que había pasado, y poner el nombre de Jesús, dejarlo y quitar las manos de encima, convertirse en un simple espectador. Y nosotros muchas veces hacemos precisamente eso. Una vez que
aceptamos ese llamado de parte de Dios y nos consideramos dentro de su familia, dentro de su plan, nos convertimos también simplemente en personas que asisten a una iglesia probablemente, o que a veces ni siquiera eso, simplemente se consideran como ya parte de la familia de Dios, como salvos de aquí hasta que Él venga, y no hacen absolutamente nada más. ¿Qué haríamos? Nos damos cuenta que al leer la palabra podemos darnos cuenta de que el Señor tiene un plan específico para cada persona. Y en medio de todo esto, bueno, ahora sí empieza la reflexión personal. No se trata de una historia en general para la iglesia. En este momento es mucho más allá que eso. Es ponernos nosotros dentro de ese contexto de saber qué es lo que el Señor quiere de mí y cómo es que puedo estar viviendo dentro del plan de Dios. Y no simplemente estando ahí como algo más que en algún momento se ve como parte de la escenografía y eso es todo. Repito, si nosotros leemos el contexto correcto de la palabra, nos damos cuenta que José se convirtió en un actor dentro del plan de Dios, a pesar de que la Escritura no nos refiere a ni una sola palabra pronunciada por él. Pero sabemos que asumió perfectamente el paquete completo, lo que le correspondía. ¿Cuándo murió? No lo sabemos. ¿Qué sucedió con él? Tampoco. Pero lo único que sí podemos estar seguros es que en el momento que él decidió creerle y obedecer a Dios, se convirtió precisamente en el Padre terrenal de Jesús, con todo lo que esto llevaba implícito en medio de su llamado. Ahora, ¿qué es lo que nosotros requerimos para poder estar también dentro de ese plan divino de Dios? Pablo escribe en el pasaje que leímos, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto simplemente nos deja a nosotros en una realidad que tenemos que aceptar. Dios tiene una voluntad perfecta y nosotros somos parte de esa voluntad. Simplemente por el hecho de haber recibido su llamado, de haber escuchado alguna ocasión una invitación directa hacia poderle conocer y en su momento también acompañarle en este camino de salvación, estamos involucrados ya en este punto específico. Dios tiene una voluntad para cada uno de sus hijos. ¿General? ¿Para el mundo? Sí. La salvación como tal. Esa es la voluntad general de Dios. Quisiera que todos fuéramos salvos. Pero una vez que tomamos el camino, entonces su voluntad se hace particular. Y tenemos un llamado específico cada uno de nosotros. Dios desea que conozcamos su voluntad como principal circunstancia importante y un buen cimiento para nuestra vida. Debemos vivir cada día para el Señor y no solo conformarnos con ser bautizados y asistir a la iglesia para entonces hacer lo que queramos. No podemos estar simplemente en el margen, casi parado encima de él, de lo que significa la vida cristiana. Dios nos llama para salvación, pero también nos llama para santificación. Y en medio de ese compromiso de la santificación es que nosotros estamos precisamente obligados y responsabilizados a buscar más allá de lo que es simplemente tener una parte dentro de lo que es la vida eterna con el Señor. Porque hay muchas circunstancias que rodean esta cuestión y que nos van a traer a nosotros mismos desilusión, tristeza, probablemente descontento, desconsuelo en medio de nuestra vida. Y no vamos a tener el sustento correcto de donde poder seguir adelante. Su voluntad puede ser definida como aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo. Se refiere a las decisiones de Dios en cuanto a lo que debemos y no debemos hacer. Así que, cuando nosotros encontramos la realidad de lo que significa voluntad, sobre todo voluntad de parte de Dios, empezamos a encontrar algo que entonces sí nos implica a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que hay, número uno, es en este caso lo que Dios necesita que nosotros hagamos, que Él lo determina
para que nosotros lo llevemos a cabo. Y evidentemente se refiere a esas decisiones en cuanto a lo que debemos y no debemos hacer. Para el caso de José, él en el momento de aceptar la responsabilidad de ser el padre terrenal de Jesús, entonces sabía perfectamente qué cosas debía hacer y qué cosas no debía de hacer. Y él cumplió directamente con esto. ¿A qué grado? Bueno, pues al grado de que en el mundo, incluso los fariseos, le reconocían como el padre de Jesús. Quiere decir que asumió completo el paquete que le correspondía. Y fue un llamado específicamente para él. No se le pidió a todo el pueblo de Belén que fueran los padres, tutores o asesores de Jesús. Simplemente se le pidió a él y él lo asumió directamente. Fue un llamado personal y de esa misma manera es que el Señor se dirige a cada uno de nosotros. Debemos aceptar cuestiones importantes en medio de lo que es esta decisión y sobre todo el posterior andar en la palabra y en la obra del Señor. Así que, primero, hemos sido creados con personalidades y destrezas únicas. Por tanto, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Si no fuera así, bueno, probablemente podría haber generado diferentes personas con características muy definidas y replicarlas. ¿En qué sentido? A lo mejor clonados. Voy a tener a mi músico de guitarra y se repiten millones de músicos igualitos a Rodolfo y ya, punto, no hay nada más ahí. Voy a tener, no sé, diferentes conductores de vehículos y surge Sergio y de ahí se repiten millones de Sergios porque son de esa manera. Eso no es una realidad. Hoy tan solo las personas que nos encontramos aquí tenemos que aceptar y reconocer que somos distintos uno del otro. Todos somos seres humanos, hombres y mujeres, para empezar con las diferencias. Pero cuando nos adentramos hacia la parte esencial de nuestra vida, nos damos cuenta que cada uno de nosotros poseemos una personalidad y unas habilidades muy especiales y específicas. Y esto, lo único que nos puede dar como un indicativo, es que Dios quiere que haga algo diferente a la persona que está a mi lado. Porque aunque yo deseara ser parte de la alabanza, probablemente podría practicar y practicar y practicar como alguna ocasión le hice con el piano y nunca poder tocar. No tengo ese talento. Entonces no podría yo estar haciendo lo que Rodolfo hace o lo que otras personas hacen. De mi voz, que les quiero decir, por favor no me pidan cantar si no quieren salir todos corriendo. Pero esa es la realidad en la que nosotros y cada uno nos vemos enfrentados. Así que debemos aceptar directamente esta circunstancia. Número uno, el hecho de que somos creados individualmente, capacitados de una forma específica y dotados de una personalidad muy particular. Y esto directamente nos envía hacia el punto de la reflexión en el que tenemos que reconocer también que esencialmente esto lo ha hecho Dios para que nosotros cumplamos con algo especial y específico en su obra. Directamente. No lo hizo nada más para satisfacer un capricho de él, no lo hizo tampoco para agradar a algunos con unos dones mayores que otros y ese tipo de cosas, no. Lo hizo simplemente para que nosotros podamos reconocer que Dios nos formó de alguna manera con un objetivo específico. Y ese es el de poder trabajar dentro de su plan perfecto, dentro del plan divino que Dios pone en nosotros. Algo más que debemos de aceptar. Ninguno de nosotros puede poner excusas y decir que no tenemos los conocimientos o las aptitudes adecuadas para servir al Señor, de acuerdo con su voluntad. Y simplemente regreso nuevamente a la escena de José. Imagínense José, en el cual te dicen, a ver José, tienes que recibir a tu esposa, porque lo que en ella hay, en su vientre está creciendo, es engendrado del Espíritu. Y será el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios. Yo quisiera simplemente en este momento sentir o saber el pensamiento de José. ¿Qué habría dicho?
No, Señor, es un paquetazo, imagínate, no estoy capacitado, es tu hijo. ¿Cómo crees que yo, un simple mortal, sin capacidades, un sencillo carpintero, que bueno, sí, me consideran justo, pero al fin y al cabo no tengo lo que necesito para poderlo hacer? José no lo cuestionó, ni tampoco Dios le dijo, y si lo aceptas, te daré todo lo que vayas a hacer, sino simplemente en el llamado, en la instrucción, en la indicación de parte de Dios hacia cada uno de nosotros, va directamente también garantizado que las capacidades, las circunstancias y cualquier tipo de necesidad que se presente en el camino, Dios las suplirá y Él nos las entregará. Así que es imposible que en ese llamado, porque en muchas ocasiones nos ponemos precisamente en ese contexto de, híjole Señor, ¿por qué no mandas al de al lado, no? No sé si recuerdan a un hombre que decía que era tartamudo y que cuando Dios lo llama insiste, no Señor, yo no soy, ¿por qué me quieres a mí? Ya soy anciano, tengo 80 años, soy un simple pastor de ovejas aquí en el desierto. Y además de todo, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar estando frente al faraón? Imagínate el hombre más importante y poderoso en ese momento en el mundo. ¿Sabes qué, Señor? Yo creo que te equivocaste. Y mejor manda otro, yo no puedo. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo que ese Moisés en ese momento. El Señor te pide, ve, comparte, ve, ayuda, ve, sirve, ve, soporta, ve, consuela, ve, escucha. Tantas cosas que el Señor nos pide en específico y cada vez hacemos exactamente lo mismo que hizo Moisés. No, Señor, no estoy capacitado para lo que tú me llamas y como no te quiero quedar mal, entonces no lo voy a hacer. Y nosotros debemos entender y aceptar precisamente esto. No podemos en ningún momento poner excusas, ¿sí? O decir que no tenemos el conocimiento o la capacidad para hacerlo. Porque la palabra nos dice claramente, Dios nos da tanto el querer como el hacer directamente. Aquí no hay fallas de parte de Dios. Y si en algún momento puso una intención en tu corazón, ten la seguridad de que entonces Él ya tiene la certeza de haberte capacitado para que lo cumplas. Así fue José. Y él dijo, ok Señor, lo acepto. Y al final vemos que fue reconocido como el Padre de Jesús. Importante que estemos nosotros basados en la realidad de lo que la palabra dice, pero también tenemos que aceptar que Él nos conoce a cada uno y nos diseñó un plan para nuestra vida antes de que naciéramos. Dios no viene escribiendo la historia sobre las rodillas. No se espera que sucedan algunas circunstancias para entonces tomar decisiones y trazar nuevamente el camino que debemos de tomar. Él lo diseñó desde antes de la formación del mundo y Él mismo, en ese sentido, tenía ya algo específico para cada uno de nosotros. ¿Hace cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sí les puedo decir que fueron millones de años. Desde ahí, desde el inicio de la eternidad, que no tendría principio, el Señor sabía perfectamente qué era lo que quería para cada uno de nosotros. Y si Él nos conoce, si Él nos formó, si Él fue realmente el que nos creó, entonces, ¿en qué momento estamos nosotros fundamentados para decir, no Señor, creo que te equivocaste, no es esto lo que quieres para mí? O muchas ocasiones, hacernos de oídos sordos, tratando de evadir la responsabilidad que Dios está poniendo ya para cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Así que tenemos que aceptar eso. Por tanto, nunca debemos subestimar lo que el Señor puede hacer en nosotros, incluso cuando creamos que tenemos poco que ofrecer. Hay tantos ejemplos en la palabra del Señor que nos puede dar a entender específicamente que Dios tiene perfectamente todo bajo control dentro de su plan perfecto. Esther, una mujer que no tenía nada que hacer en la corte de un rey de un pueblo completamente distinto a ellos. Y nos preguntaríamos, ¿cómo capacitó Dios a Esther para que pudiera estar frente al faraón? De entrada, a lo mejor en la superficialidad, aunque fue importante para ese momento, Esther era bonita, fue una mujer atractiva, que se distinguió entre muchas otras. Y por eso el rey posó sus ojos sobre ella y la hizo parte de su corte, como una de sus esposas. Pero además, ella, a pesar
de que no lo creía, Dios tenía ya algo específico también en su vida, para ese momento en el que tuvo que interceder por su pueblo. Ella decía claramente, Mardoqueo, yo creo que mejor no voy porque no tengo permiso, no me ha llamado el rey. Y la ley dice claramente que si el rey no me ha llamado, yo no puedo pasar a su presencia. Y Mardoqueo le dice, bueno, si no quieres ir, no vayas, pero sí te voy a decir que tu familia perecerá. Y el pueblo de Dios, Dios encontrará la manera en cómo poderlos salvar. Pero quién sabe si para ese momento es que tú hayas sido llamada. Y de esa misma forma, nosotros debemos de contemplarlo como una instrucción específica en nuestra vida. Cuando nos preguntamos, Señor, es que, híjole, no creo, no puedo. Las cosas están muy difíciles. Dios nos muestra claramente que tiene algo que Él va a sostener, que Él va a empoderar y que Él va a capacitar. Y que no es por nosotros, sino por Él, que podemos lograr el cometido que tiene. Así que, importante en esta reflexión, aceptar que tenemos una formación especial de parte de Dios, que está contemplada dentro de su plan perfecto, que es parte de su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos dentro de lo que es la familia del Señor, sirviéndole y trabajando en lo que Él nos pide que hagamos. ¿Algo más? Tendríamos que entender por ahí. Hay 3 aspectos de la voluntad de Dios para poder distinguir algunas cosas y diferenciar correctamente qué significa esto. La primera, su voluntad predestinada. Y esta es la que viene ligada a su soberanía. Él es soberano en este mundo. Así que puede hacer lo que Él dicte. Punto. Él es dueño de todo. De lo físico, incluyendo nuestra vida. Pero, ¿qué significaría en esencia esto? Se refiere a la voluntad soberana con la que Dios obra en el mundo y en nuestra vida. Estos acontecimientos son irresistibles, inmutables e incondicionales, porque han sido ordenados por Dios soberano. Un ejemplo de lo que esto podría ser la voluntad predestinada de Dios. Un ejemplo, un buen ejemplo, es la muerte de Jesucristo en la cruz. Ese evento fue predestinado mucho antes de la creación del mundo. Y tiene estas características: irresistible, inmutable e incondicional. Sucedió porque tuvo que suceder, porque así lo dictó Dios. Y porque no aparece ninguna característica que pueda que se logre o no se logre, simplemente se dio. Ni aún la petición muy válida de parte de Jesús en el momento en el que se siente quebrado en el huerto del Getsemaní y le dice: Señor, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Y ese es el punto increíble en el que nosotros nos damos cuenta, que a pesar del dolor profundo que Dios pudo haber sentido por la muerte de su propio Hijo, su voluntad, que está ahí, esa predestinada, se tuvo que cumplir. Y esa es algo que para nosotros también es un llamado que no podemos hacer a un lado. Dice la palabra que irrevocable es el llamado y también los dones. No podemos hacernos sordos directamente. El Señor nos llama y también nos va a dotar de las capacidades para poder cumplir con lo que Él nos da. Así que, de esa misma manera, Dios tiene una voluntad predestinada para cada uno de nosotros. Y no podemos hacernos a un lado. Va a suceder. La historia de Jonás podría ser otro ejemplo claro de esa voluntad predestinada. Jonás tenía que ir a predicar a Nínive. Y por más que Jonás agarró camino para otro lado, le sucedieron una serie de factores y circunstancias, situaciones que él no quería, que le hicieron sufrir, le provocaron dolor, pero que terminó vomitado en la playa frente a Nínive, donde él tenía que estar. Una voluntad predestinada. Y me pregunto cuántas ocasiones nosotros hemos pasado por un proceso muy similar al de Jonás. No sé ustedes, pero yo sí les puedo decir que yo ya pasé por ello. Jorge, ve a tal lugar a hacer tal cosa. Y Jorge se dedicó a hacer 1001 cosas más diferentes a las que el Señor le pidió.
Y al final de algunos años, después de dar muchísimos tumbos en mi vida, terminé en lo que en algún momento me pidió, que es estar aquí directamente. Pero no lo quería aceptar. Quería que el camino fuera el mío, el diseñado por mi gran talento y capacidad. Pero en fin, tengo que aceptar que hay una voluntad predestinada de Dios para mi vida y sé que para la vida de ustedes también. También está su voluntad moral y esta es muy simple, todas la reconocemos. Estas son las normas morales de Dios bajo las cuales debemos vivir. Se ejemplifican en los 10 mandamientos y se describen en diversos pasajes del Nuevo Testamento, los cuales nos hablan de la santificación del cristiano. Simplemente hay una lista grande, la base de la lista moral son los 10 mandamientos que tenemos en varios pasajes de la Biblia, pero que simplemente podemos reconocer que ahí se nos instruye cómo debemos vivir nuestra vida desde esa faceta moral. Y es algo que el Señor nos dice, así debes de vivir. Esto es lo que yo te pido que hagas. Es una instrucción directa para que no te salgas de ello. Ahí está esa voluntad en la que el Señor prácticamente podría obligarnos, pero no lo hace, simplemente nos responsabiliza sobre ello para que vivamos de esa manera. Y finalmente está la voluntad deseada. Y aquí quiero que reflexionemos correctamente acerca de lo que podría significar este término de su voluntad deseada. Alguna ocasión hablé sobre la manera como Dios tenía preparado siempre algo que en su momento definí como el plan B. Y bueno, pues alguien se me echó encima y me dijo que ¿cómo crees que Dios tiene un plan B? Dios es perfecto, su voluntad es... Y bueno, tuve que aceptar que el término que utilicé no fuera el más correcto para esa persona. Pero finalmente el concepto es ese. Dios desea que hagamos una vida congruente, recta, porque esa es su voluntad. Pero Dios no nos obliga a hacerlo. Y como Dios no nos obliga, nos tiene que estar presentando vez tras vez una oportunidad más de que podamos enderezar nuestro camino. Así que su deseo inicial sigue siendo el mismo, aunque las rutas por las que llegamos son distintas. ¿Ok? Entonces, entendamos eso. Su voluntad deseada. Esta abarca el deseo de Dios que tiene para sus hijos e incluye aspectos de nuestra salvación tales como el bautismo, el servicio, la oración, las decisiones sabias y un carácter que evidencie el fruto del Espíritu Santo. Dios desea que seamos así, pero ya es nuestra voluntad la que tiene que aceptar o no y tomar la decisión de lo que deberíamos estar haciendo. Y en medio de ese ámbito de la voluntad deseada, entonces encontramos que confluyen todas las cuestiones acerca de su plan perfecto para cada uno de nosotros. Primero, predestinación. Él ya nos tenía predestinados para ser salvos. Y nos tiene predestinados para cumplir con el llamado específico y particular que tenemos cada uno. Dentro del plan de Dios y su voluntad, bueno, tenemos que encontrar andar en una vida santificada, en una vida moralmente correcta, dentro del plan de esos valores morales que Dios pide que cada uno de nosotros apliquemos a nuestra vida. Pero finalmente, el andar dentro del plan de Dios implica también esa voluntad deseada. El Señor desea que cada uno de sus hijos sirva para su obra. Ese es el deseo de Dios. Y tiene un deseo personal y particular con cada uno. Yo no lo conozco, no lo podría decir, porque es un llamado que va directo con cada una de las personas. Eso sí es un asunto entre Dios y el creyente, nada más. Algunas ocasiones podríamos orientar, podríamos de alguna manera tratar de animar. Incluso hemos hecho el consejo de prueba. Y probablemente en medio de esa prueba te encuentres en el camino donde el Señor te puso. Un consejo es, ok, reconoce cuál es tu personalidad, reconoce cuáles son tus talentos o capacidades, y Dios no te va a pedir algo distinto a lo que tienes aquí. Entonces ya se estrecha mucho más el círculo de qué cosas son las que probablemente el Señor te esté pidiendo que hagas. Pero lo que es un hecho es que no podemos nosotros simplemente voltear la cara y pretender
que caminar dentro del plan de Dios es simplemente venir a sentarnos a la iglesia. Eso, que quede muy claro, por favor. Una más, ¿por qué debemos anhelar obedecer a Dios? Simplemente como una petición directa hacia nosotros, un favor que nos hacemos a nosotros mismos, un beneficio para nuestra vida, bendición para la gente que está a nuestro lado. Pero de esta forma es. La manera en que nos comportamos es importante porque tenemos la responsabilidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Somos testigos y reflejo de Cristo en este mundo. Así que cuando alguien te dice, bueno, ¿por qué debería yo realmente anhelar obedecer a Dios? Número uno, porque es tu responsabilidad. Porque si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, entonces estás en esta circunstancia específica y clara de ser un buen testigo de Él, porque la gente va a observar a Cristo en tu vida. Y si no eres congruente, entonces nosotros estamos dando un mal testimonio de Dios. Una más. La palabra nos dice que nos presentaremos ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas de nuestras acciones, incluyendo los talentos y los dones. Hay una parábola bien interesante en la palabra del Señor donde está esta figura de un gobernante poderoso que tiene que viajar y deja talentos a 3 de sus siervos. Y bueno, uno al regresar le dice, Señor, los puse a trabajar y de lo que me diste tengo el doble. Ok, siervo infiel, te voy a poner sobre más. Se acerca al siguiente que le había dado un poco menos y él también le dice, Señor, también me puse a trabajar y mira, te traigo más de lo que tú me diste. Ok, también, siervo bueno y fiel, te pongo sobre de otras cosas. Y al final llega con alguien que le dio un solo talento. Y aquí nos ponemos nosotros en ese contexto porque muchas veces nuestro sentir personal es que no tengo grandes cosas que dar, Señor, y por eso es que mejor calmadito me llevo las cosas. Y a ese último siervo le dice, ok, ¿qué hiciste con el talento que te entregué? Híjole, como yo sé que tú eres casi un hombre poderoso y cruel, y no me quería yo ver inmiscuido en perder el talento. Entonces fui y lo escondí, lo enterré, para que no se lo fueran a robar, no pasara algo malo en medio de todo esto, y luego ¿qué cuentas te doy? Y ahora que vienes, pues aquí está tu talento. Lo cuidé re bien, no pasó nada con él, nadie se lo robó, no se desgastó, no pasó nada. Y la conclusión del Señor es muy clara, ¿no? ¿Qué has hecho? Por lo menos le hubieras dado el dinero a un banquero para que te diera los intereses, ya de perdida. Pero no, ni siquiera hiciste eso. Y así que, por ser un siervo malo y negligente, tu talento te es quitado. Yo quisiera simplemente ponerme en ese contexto de estar ante el tribunal de Dios en el momento en el que voy a pasar a cuentas con Él. Y que al momento de estar revisando toda esta historia, no tan solo voy a pasar por la vergüenza de todas las cosas malas que hice, sino que incluso de lo que el Señor me dotó para hacer, no lo haya yo hecho. Imagínense nada más el papel, el sentimiento y la emoción que deberíamos de tener ahí. No está ligada a nuestra salvación. Ojo, es muy claro. Dios promete salvación no por nosotros, sino por Él. Así que, a pesar de ser negligentes, tendremos nuestro paso a la vida eterna con Él. Pero, si vamos a pasar por la pena de decirle, híjole, Señor, tienes toda la razón, no hice nada. Y no creo que sea el mejor papel en el que nosotros debamos estar. Cristo vive en nosotros por medio de su Espíritu, por tanto, debemos esforzarnos en obedecerlo en cada aspecto de la vida. Dios se encargará de equiparnos, fortalecernos y guiarnos a tomar decisiones sabias de acuerdo con su voluntad. Y esta es una verdad que no podemos hacer a un lado. Dice la palabra que nosotros somos sellados con el Espíritu en el corazón. Así que esto simplemente nos da la certeza de que hoy Dios mismo, Cristo, vive en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros decimos, es que Señor, no tengo la capacidad, ¿qué estamos haciendo? La capacidad no viene de mí
Y probablemente estoy siendo sincero, yo, Jorge, no tengo la capacidad. Pero Señor, si tú me pides que haga las cosas, sé perfectamente que entonces hacia donde tengo que inclinar el oído y voltear la vista es hacia tu Espíritu, porque Él será el que me guiará y también el que me va a capacitar. Y en esta parte no puedo yo negarlo, porque si yo lo niego, entonces podría ser que no tenga el Espíritu en mi corazón. Y entonces sí, ponte a temblar. ¿Por qué? La salvación es tuya. Ahí es donde deberíamos de estar en esa reflexión constante y decir, Señor, gracias porque me salvaste. Y como sé que verdaderamente di ese paso de fe para aceptarte en mi corazón, entonces no tengo ni siquiera así de chiquito el argumento para decirte, no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Reflexiones finales. Una de las razones por las que a veces dudamos de que el Señor pueda tener un plan para nuestra vida es porque nos comparamos con otros que parecen tener mejores oportunidades e intelecto. Sin embargo, es Dios quien otorga la vida y quien determina lo que confiará a cada ser humano. Puede que no entendamos por qué algunas personas parecen tener más ventajas en la vida mientras que otras sufren, pero sabemos que todos los juicios de Dios son de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Y si entendemos esto, nuestra tarea es ser fieles y obedientes en el uso de las capacidades, oportunidades e incluso dificultades que nos ha dado el Señor. Pero la pregunta entonces será, bueno, ¿qué nos impide entonces descubrir y hacer la voluntad de Dios? Unos puntos que yo creo que todos vamos a reconocer y que deberíamos de apuntar ahí con rojo, porque esas son alertas en nuestra vida para cuando esté sucediendo esto. Número 1, la voluntad propia. Siempre pasamos sobre ese filtro todas las cosas. Híjole, lo que me está pidiendo el Señor está dentro de mi plan. A lo mejor no. Deseamos que nuestro deseo se cumpla y no el del Señor. Yo deseo vivir, no sé, en la montaña más alejada del mundo. Y el Señor me puso en medio de la ciudad más poblada. No sé qué le pasa a Dios. Simplemente Dios te está diciendo, te puse ahí porque tienes millones de oportunidades para hablar de mí. Por ejemplo, cuando nos preguntamos, ¿para qué me está hablando Dios? La circunstancia también es un buen termómetro. ¿Qué otra cosa nos impide? Bueno, pues la influencia de otras personas. Escuchamos a otros en vez de confiar en Dios. Siempre hemos marcado la diferencia entre la palabra de Dios y lo que nosotros queremos creer de Dios. Y dentro de esto hay parte de recomendaciones en el libro de Proverbios, donde en 3 veces dice que en la multitud de consejeros se afirma la sabiduría y otras cosas más. Ahí se encuentra la victoria. El punto concreto es que nosotros no la pasamos cuando no hacemos la voluntad de Dios y tratamos de hacer la nuestra, compartiendo nuestra necesidad de encontrar una guía con diversidad de personas, tratando de que esto sea la multitud de consejeros, para que nos digan exactamente qué tenemos que hacer. Y empezamos a escuchar ¿a quién? A las personas y no a Dios. ¿Y por qué escuchamos a las personas y no a Dios? Porque sabemos que Dios nos va a decir claramente, es como te dije. No, yo tengo que ir con Rina para que me ganó. No es así, es un poquito distinto, fíjate que sí tienes razón. Y entonces me voy por allá atrás con Mayra y Mayra me dice, sí, es verdad, Rina creo que tiene razón y también va por este lado. Y al final terminaría yo preguntándole a Inés, Inés, ¿es verdad lo que dice Rina? Me olvidé por completo de Dios, y eso sucede, eso es algo que nos pone también en ese contexto de alejarnos del camino de conocer su voluntad. Algo más, la ignorancia acerca de la palabra de Dios. Desconocemos sus promesas. Bueno, es más, desconocemos su palabra. No nos acercamos a ella. No la leemos, no meditamos, no reflexionamos. Rara vez la confrontamos y la cuestionamos. Entonces, si no conocemos su palabra, bueno, ¿cómo entonces quiero conocer su voluntad? Una más, duda. Dudamos del poder del Señor. Y alguna ocasión hacíamos un ejercicio en el que aconsejábamos que cada día por la noche escribieras todas las bendiciones que Dios había puesto en tu vida.
de qué tantas cosas conscientes te había librado, en qué momentos conscientes te había capacitado. Y te aseguro que cada noche vas a tener mucho que compartir. Entonces, cuando nosotros estamos firmes en ese sentimiento y en esa certeza del poder de Dios a nuestro favor, no podríamos en ningún momento tener dudas, porque sabríamos con certeza que si el Señor nos pide que demos vuelta a la derecha, es porque Él tiene algo para nosotros. Además, porque va con nosotros y no nos pierde de vista y nos capacita para lo que vayamos a tener. Otra, sentimientos de demérito. Esa me encanta porque son la que siempre es el mejor pretexto. No creemos que Dios puede usarnos. Y volvemos al ejemplo de Moisés. No, Señor, manda otro, yo no puedo. Oye, testifícale a tu vecina. ¿Pero qué quieres que le diga? Tu historia personal con Cristo. No le tienes que dar una cátedra de la Biblia, ni mucho menos. Simplemente dile, tuve un encuentro personal con Jesús y estas son las maravillas que ha hecho en mi vida. Eso es todo. Entonces, ¿en qué momento podrías decir, no, no tengo la capacidad, soy poca cosa, no puede usarme el Señor? Y finalmente, el temor. Dudamos de nuestras habilidades. Y por eso es que el Señor tiene que repetirnos n número de veces. Alguien contó estas cuestiones que están referidas hacia el no temer, hacia el fortalecernos, sentirnos apoyados en el Señor. Y según esa cuenta son 365 veces que en la Biblia se menciona, lo cual nos daría una por día, para que no pongamos pretexto. Cada día tendríamos un ánimo más de estar ahí y de no temer directamente. La última, un pecado conocido. ¿Y por qué? Porque no deseamos cambiar. Y entonces, ahí sí, voluntariamente nos alejamos de todo lo demás. Porque como no lo quiero soltar, como no lo quiero dejar, como es algo que me llena tanto, como es algo que me trae tanta satisfacción, como es algo tan reconocible probablemente para otros, no lo quiero dejar. Y entonces muero precisamente por esa misma circunstancia. Alguna vez compartíamos acerca de un método en algún lugar lejano del mundo donde todavía la civilización era muy atrasada. La forma como se atrapaban una especie de mono directamente, y se dieron cuenta que si les ponías un cacahuate, pues con mucho temor y temblor iban bajando, pero llegaban al cacahuate y se lo llevaban. Y a alguien se le ocurrió poner algo muy simple. Vamos a poner el cacahuate adentro de una latita que apenas quepa la mano del monito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cerramos el puño, se ensancha y ya no sale por donde entró. Y le pones una cuerdita a ese botecito y déjalo. ¿Qué llegaba a suceder? Llegaba el monito, metía la mano, cerraba el puño. Cuando se asustaba porque alguien venía a atraparlo, ¿qué hacía? Trataba de huir, pero sin soltar su cacahuate. Y se quedaba atrapado. Y obviamente terminaba en la estufa de alguien por ahí, comido. De esa misma manera funciona el pecado con nosotros. Es tan absurdo, pero es una realidad. Nos aferramos a un cacahuatito. Y eso nos llega a atrapar de tal manera que el crecimiento que Dios pide para que conozcamos su voluntad y sobre todo trabajemos en ella, sea simplemente una ilusión. Terminemos con pensamientos positivos, por favor. Dios se deleita en mostrarnos su voluntad. Y aquí 3 pasajes que me gustaría que recordáramos esta semana y estuviéramos trabajando en ellos en esa meditación. Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Me mostrarás la senda de la vida. Dios se deleita en ello y nos quiere mostrar esas sendas. Y nosotros vamos a encontrar gozo, bendición, satisfacción y demás. Cantábamos hace rato. Tenemos gozo, paz y alegría en el corazón. ¿En dónde? Al lado del Señor. Así que tenemos que estar ahí. Salmos 32:8 nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti
fijaré mis ojos. Cuando nosotros le damos la oportunidad al Señor, Él no es caprichoso y no nos dice, haz esto porque yo lo digo, punto. Te dice, ve y haz esto por esta circunstancia y te hago entender todo por completo. Y además, para cuando tengas dudas, te sientas débil, tengas temor, yo simplemente te digo que fijaré sobre de ti mis ojos. Nunca me voy a distraer de ti. Voy a estar viéndote, no como un espía viendo que hagas las cosas, sino por el contrario, como un padre protector que no le quita la vista de encima a su hijo cuando está dentro de una alberca, porque en cualquier momento puede suceder algo. Dios es exactamente igual a eso y más aún. Y finalmente, Proverbios 3, 5 al 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿En qué punto estás hoy? No lo sé, pero lo único que te puedo decir es, no importa. ¿Por qué? Porque Dios tiene una promesa implícita ahí y te dice que estés en el punto en el que estés en este momento, simplemente es su recomendación, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos. Y no importa qué tan torcidos estén en este momento, Él va a enderezar tus veredas. Y está ahí siempre. Y como concluimos cada estudio, por favor, recordemos y nunca olvidemos que Jesús está siempre atento y dispuesto a ayudarte. Solo necesitas tomarse de su mano. Oremos, por favor.